Revelaciones sagradas, maestros Shaolin desbloquean el poder divino para vencer el miedo en 3 días en un pequeño pueblo rural de México, donde el viento susurra secretos ancestrales y las tradiciones católicas flotan en el aire como la fragancia del incienso. Juan, un hombre de fe inquebrantable, enfrentaba la tormenta más feroz de su vida. Su amado pueblo, siempre colmado de risas y esperanza, se sumió en un silencio denso y temeroso cuando su madre cayó gravemente enferma, diagnosticada con una enfermedad terminal. El temor se apoderó de su corazón y el de la comunidad, como una sombra que no se disipaba. En la iglesia del pueblo, llenas de velas titilantes y el eco de cantos fervorosos, Juan organizó vigilias de oración, clamando a San Judas Tadeo en busca de un milagro que salvara a su madre. Al abrir la puerta de la iglesia, el calor sagrado envolvía a los congregantes, sus voces se entrelazaban en un canto rítmico, implorando al cielo con todo su fervor de fe. La atmósfera estaba cargada de un anhelo palpable, donde cada lágrima derramada era una ofrenda y cada súplica resonaba como un eco distante de la divinidad misma. Mientras la comunidad se unía en oración, un grupo de maestros Shaolin llegó al pueblo, trayendo con ellos una energía desconocida. Movimientos fluidos, respiraciones profundas y el respeto ancestral que emanaban parecía abrir un portal de sabiduría. Muchos vieron en ellos una señal de esperanza, una oportunidad para desbloquear un poder divino que pudiera cambiar lo imposible. Pero Juan, luchando con el enigma de su fe, sintió que el camino se bifurcaba. ¿Podía cruzar la frontera entre su devoción católica y las enseñanzas orientales sin traicionar lo que siempre creyó? Su corazón palpitaba con una mezcla de asombro y resistencia. Mientras los maestros organizaban un retiro que prometía alinear cuerpo y alma, Juan se debatía entre las luces de nuevas posibilidades y las sombras de su fe. En la noche del tercer día, mientras sus compañeros de oración clamaban por el milagro, Juan se arrodilló en la iglesia. La lucha interna se intensificó, su espíritu tambaleándose entre la duda y la certeza. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, y mientras sus lágrimas caían al suelo, el aire tomó una intensidad diferente, como si los cielos se abrieran en respuesta a su clamor. En ese momento, un susurro reconfortante llenó su alma, recordándole que no estaba solo. En cada rincón de la iglesia, la luz de las velas ardía con más fuerza, y un cálido abrazo divino envolvió a todos. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. El aire palpitaba, y la congregación se llenó de un clamor casi ensordecedor que resonó por todos los rincones. En ese instante sagrado, cuando la vulnerabilidad se mezcló con la fe inquebrantable, un grito de incredulidad estalló entre la multitud. La puerta de la iglesia se abrió lentamente y, para asombro de todos, su madre, quien todos creían desahuciada, apareció radiante y llena de vida. La comunidad estalló en júbilo, gritos de alegría y alabanzas llenaron el aire, pero en el corazón de Juan, un nuevo dilema surgió. ¿Qué significaba realmente este milagro? ¿Era la confirmación de su fe, o un recordatorio de que lo divino puede manifestarse de formas inesperadas? La pregunta ardía en su mente mientras la celebración estallaba a su alrededor, dejando un profundo misterio sobre lo que vendría después. La alegría que inundó la iglesia era palpable. Los rostros de la comunidad se iluminaban como si cada uno de ellos hubiera recibido un rayo de esperanza directa del cielo. Juan, sin embargo, se sintió atrapado en un torbellino. El abrazo cálido de su madre lo sacudió de su ensueño y la realidad de su salud recuperada lo llenó de un agradecimiento profundo. Pero ¿a qué costo? Los seguidores de San Judas aplaudían y se abrazaban emocionados, mientras otros compartían sus testimonios de fe.
Lo vi con mis propios ojos. Es un milagro. Gritó doña Rosa, quien era la primera en involucrarse en las vigilias. Pero en el corazón de Juan, un eco persistente hacía preguntas difíciles. Miraba a su madre, risueña y llena de vida, pero también notaba la presencia de los maestros Shaolin en el fondo de su mente. Ellos habían despertado algo en él, una curiosidad acerca de la unión entre su fe y otros caminos de sabiduría. La celebración continuó, pero la mente de Juan parecía estar en una danza diferente. Sabía que el momento sagrado había llegado, pero el calor del fervor popular no disipaba su dilema interno. Decidió acercarse a los maestros para comprender su sabiduría, anhelando respuestas que resonaran con lo que había experimentado. Al encontrar a un anciano maestro sentado bajo un árbol en el parque del pueblo, Juan se sintió abrumado por la energía que emanaba de él. Sus ojos reflejaban un conocimiento antiguo, como si hubiera visto e iluminado un sinfín de almas. ¿Cómo logran ustedes esta conexión?, preguntó Juan, con sinceridad en su voz. ¿Este poder es parte de mi fe o es algo completamente diferente? El maestro sonrió con calma. Los senderos de la vida son muchos, dijo. En cada tradición hay verdades que esperan ser reveladas. El poder que sientes es el amor divino que nos une a todos. No tengas miedo de explorar. El amor no compite, integra. Las palabras reverberaron en Juan, quien sintió una mezcla de paz y perplejidad. La comunidad siguió su celebración a lo lejos, mientras él se sumergía en la esencia de lo que le habían enseñado. El amor puede ser un abrazo universal que trasciende las fronteras y las creencias. Esa noche, mientras se preparaba para descansar, un susurro en su corazón lo llevó a contemplar un antiguo versículo que siempre le había guiado: felices los que tienen un corazón puro, porque ellos verán a Dios. La separación que sentía se desvaneció. Era posible integrar la fe con nuevas ideas, era posible ver lo divino a través de diferentes lentes. Mientras se acomodaba en su cama, la imagen de su madre sonriente llenó su mente, una promesa de amor y vida. Sin embargo, algo más lo inquietaba. Era el eco de la enseñanza de los maestros Shaolin y un nuevo despertar que parecía surgir en su alma. Era como si, justo al cruzar la puerta, se desatara un nuevo desafío, uno que le haría preguntarse sobre su nuevo camino. ¿Querría seguir explorando el poder de lo desconocido, o regresaría a la seguridad de lo familiar? La noche se tornaba oscura y el silencio era puro. La pregunta latía en su interior, como un susurro celestial: ¿cuál es tu verdadero destino, hijo amado? Con esos pensamientos en mente, Juan cerró los ojos. El misterio de lo divino y la búsqueda de su verdad apenas comenzaban. A la mañana siguiente, su espíritu estaría listo para enfrentar un nuevo reto y, quizás, dejarse guiar por el poder de lo desconocido. ¿Hasta dónde lo llevarían sus elecciones genuinas? La mañana llegó con un brillo dorado, los rayos del sol hacían danzar las hojas de los árboles en el parque donde Juan había encontrado al maestro la noche anterior. Sentía un llamado profundo, una invitación a la aventura que parecía suscitarse desde lo más recóndito de su ser. Las palabras del anciano retumbaban en su mente, y un nuevo propósito estaba en el horizonte. Mientras caminaba hacia la iglesia, el aire fresco traía consigo la fragancia de los cempasúchiles, flores que adornaban los altares y que siempre simbolizaban la vida y la muerte. Las risas y murmullos de los vecinos resonaban en sus oídos, pero él sabía que su camino no sería el mismo. Algo había cambiado. La fe ya no era un espacio exclusivo, ahora era un terreno fértil donde permitirse explorar, aprender y crecer. Al entrar al templo, notó que el ambiente era diferente. La comunidad estaba viva, pero Juan sentía que una nueva luz iluminaba su andar. Se sintió atraído hacia la esquina más tranquila de la iglesia, donde había un pequeño altar dedicado a San Judas. Allí, se arrodilló y cerró los ojos, pidiendo guía y entendimiento. Señor, ¿por qué siento esta necesidad de descubrir más?
Ayúdame a entender este nuevo camino. Un silencio profundo le respondió, y aunque no hubo palabras, una sensación de paz lo envolvió. La conexión que sentía iba más allá de lo físico, era una red que entrelazaba su fe con las enseñanzas que comenzaba a recibir. Las experiencias de los maestros Shaolin se entrelazaban con sus propias creencias, y el miedo empezaba a desvanecerse como la neblina al amanecer. Decidido, se puso en marcha hacia el parque, donde los maestros habían estado practicando. Al llegar, encontró a varios niños riendo y corriendo, imitando los movimientos de los adultos. Se sintió atraído, como un imán. El anciano maestro estaba allí, y al verlo, Juan sintió un impulso de acercarse. Con cada paso que daba, su corazón latía con más fuerza. Aquí estoy, pensó, listo para recibir lo que el universo tiene preparado para mí. La clase estaba en su apogeo. Los movimientos fluidos de los maestros emanaban una fuerza serena que sentía resonar en su interior. Juan se unió a ellos, y con cada gesto, sentía que su fe se reafirmaba. Esto es un lenguaje que trasciende palabras, murmuró para sí mismo. Mientras practicaba, recordó que, en su iglesia, la danza del espíritu se sentía de manera similar, una energía vibrante que unía corazones. Los maestros, al notar su compromiso, se acercaron. Juan, la práctica no solo es física, también es espiritual. Cuando combinas mente, cuerpo y espíritu, te vuelves un canal de la energía divina. La comprensión de esa afirmación se filtró en su ser. ¿Cuántas veces había sentido el miedo al desconocido, incluso en su propia fe? Pero ahora, frente a sus propios límites, comprendía que la fuerza interior provenía de la conexión con algo más grande. Esa noche, mientras reflexionaba en su cama, comprendió que su viaje apenas comenzaba. Ya no había temor en su corazón, había claridad. Era como si una luz hubiera sido encendida, iluminando rincones que creía oscuros. Se dio cuenta de que cada experiencia, cada persona en su camino, estaba allí para guiarlo hacia una verdad más grande. El anhelo de respuesta ya no era un peso, era una vida vibrante. La mañana siguiente trajo consigo una pregunta más profunda. Mientras miraba al horizonte, una sospecha creció en su interior. ¿Qué pasaría si la verdadera iluminación no se encuentra solo en conservación de la fe, sino en la integración de todas las lecciones aprendidas? Esa fue la chispa que encendió su curiosidad. Hasta donde estaba dispuesto a llegar para descubrir su verdadero destino, su viaje no solo era acerca de la fe, era sobre el reconocimiento de un amor que lo unía a todos. Aquellos días de cambios y desafíos lo empujaban hacia adelante. La comunidad, los maestros, e incluso su madre eran partes esenciales de un gran rompecabezas. Al cruzar la puerta de su casa aquel día, una nueva pregunta brotó en su corazón: ¿qué habilidades y enseñanzas iré a integrar en mí para trascender el miedo y abrazar esta nueva luz? Su historia aún estaba por escribir, y cada elección sería un paso hacia la revelación de su verdadero potencial. ¿Qué nuevos horizontes aparecerían ante él? La respuesta aguardaba en el misterio de su descubrimiento. El sol se alzaba en el cielo, tiñendo de rojo y naranja el amanecer. Juan sentía una energía renovadora en su interior. Era el día perfecto para explorar el camino espiritual que había comenzado, ese que lo empujaba hacia lo desconocido y lo iluminaba con cada paso. Al llegar al parque, lo primero que notó fue el murmullo de las hojas al mecerse con la brisa, un eco del misterio de la vida. Los días previos habían sido un torbellino de emociones, pero ahora se sentía más centrado, como si cada pieza del rompecabezas empezara a tomar su forma. La clase de los maestros había comenzado, y esta vez, Juan observó no solo sus movimientos, sino también la luz que emanaban. Eran como estrellas en la tierra, brillando con un propósito. Cada golpe de pie contra la tierra resonaba como un latido de los corazones de aquellos que allí se reunían, unidos en búsqueda de algo más grande. El anciano maestro lo reconoció de inmediato y sonrió. Hoy, Juan, vamos a trascender. Sus palabras flotaron en el aire, llenas de sabiduría. Con un simple movimiento de mano,
lo indicó para que se uniera a ellos. Juan se faltó elevarse al unísono con el grupo, disolviendo todas las distracciones que pudiera tener en su mente. Mientras practicaba, cada movimiento se convertía en una oración viva. Sentía que sus miedos se desvanecían, cada giro era una entrega al amor divino que lo rodeaba. La fe es movimiento, pensó, una danza de confianza hacia lo que no conocemos. La tarde se deslizaba hacia la noche cuando los maestros decidieron hacer una pausa. Juan, con el corazón aún vibrante, se acercó al anciano. ¿Cómo puedo integrar todo esto en mi vida diaria?, preguntó, con un sincero deseo de aprender. El maestro lo miró fijamente y dijo, la práctica continua es la clave. Pero recuerda, Juan, el verdadero aprendizaje empieza cuando sales de aquí. Necesitas llevar tu luz al mundo. Expande tu corazón y permite que tu vida sea una enseñanza para otros. El poder viene de la conexión en la unidad con tu comunidad. Cada acto de bondad es un reflejo de tu fe. El eco de sus palabras se quedó grabado en el corazón de Juan. Tenía que ser un puente entre mundos, llevar no solo la fe que había conocido, sino también aquellas lecciones de los maestros. Era un desafío, un compromiso con su propia transformación. Esa noche, mirando las estrellas desde su ventana, repensaba las palabras del anciano. La noche estaba llena de promesas y posibilidades. ¿Podría realmente ser un agente de cambio? La idea lo emocionaba y asustaba al mismo tiempo. En su interior, una voz susurraba, no olvides tus raíces, pero también busca nuevas luces. Esa mezcla de sentimientos era el impulso que necesitaba. Sabía que no estaba solo, cada miembro de su comunidad, cada maestro, incluso su propia familia, había estado allí para guiarlo. Ahora era su turno de ser guiado y, a su vez, guiar. Al día siguiente, se levantó con un nuevo fervor, decidido a aplicar todo lo aprendido. Tenía una misión, integrar sus experiencias y llevar esperanza a quienes lo rodeaban. Las palabras del maestro resonaban con fuerza en su mente, tu luz no solo ilumina tu camino, sino también el de aquellos que te rodean. Mientras se preparaba para salir, una imagen de su madre apareció en su mente. Recordó sus sacrificios y amor incondicional. Debo compartir esto con ella, se dijo a sí mismo. Juan entendió que su viaje no sería solo para él, sino para todos los que amaba. Al cruzar la puerta de su casa, una pregunta surgió en su corazón. ¿Cómo puedo ser un faro de esperanza para los demás y al mismo tiempo recibir su luz? La comunidad lo esperaba con corazones abiertos. ¿Sería capaz de conectarse profundamente con ellos y encontrar respuestas juntos? Este nuevo capítulo de su vida apenas comenzaba, y las revelaciones estaban a punto de transformarlo en algo aún más vibrante. Sin darse cuenta, la vida le tenía preparado un regalo que cambiaría su visión de la fe y lo llevaría hacia un destino inesperado. ¿Qué sorpresas le aguardaban en su camino? El misterio se avecinaba al doblar la esquina. El día comenzó con un aroma a tierra húmeda y flores recién abiertas. Juan sintió que el aire fresco lo envolvía como un abrazo cálido, recordándole que cada jornada es una nueva oportunidad. Se dirigió al parque, su corazón palpitando con la emoción de lo desconocido. Hoy sería diferente, lo sabía. Hoy, comenzaría a compartir lo que había recibido. Al llegar, las risas y charlas de él y sus amigos se mezclaban como canciones alegres en el viento. Entre ellos, había un sentido de camaradería que le daba aún más fuerza. Mientras caminaban, Juan pensó en su madre. La imagen de su rostro, siempre sonriente y alentador, lo llenó de gratitud. Este amor lo compartiré, pensó, nunca más será solo mío. Ella había sido su luz en momentos oscuros, y ahora era el momento de devolver ese amor al mundo. Fue así que, con el ardor de su fe, comenzó a hablarle sobre la bondad que emanaba de los actos simples. Observó cómo sus amigos se detenían, con atención marcada en sus rostros, y comprendió que había un eco de búsqueda en cada uno de ellos. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasaría si actuáramos siempre desde el amor?
Preguntó Juan, lanzando la pregunta al aire. Sus palabras resonaron con profundidad. Los ojos de sus amigos se iluminaron, como si hubieran encendido una chispa de esperanza en sus corazones. Cada sonrisa, cada gesto amable, puede hacer una gran diferencia, continuó, sintiendo un impulso que no podía ignorar. Cuando compartimos nuestra luz, no solo transformamos nuestro entorno, también nos transformamos a nosotros mismos. El grupo comenzó a reflexionar y la conversación fluyó, llena de anécdotas y experiencias. Cada historia era una revelación de cómo habían cultivado la fe en sus propias vidas. La unión entre ellos crecía, tejiendo lazos invisibles pero palpables de amor y comprensión. Juan se sintió abrumado por la gratitud al ver el impacto de su pequeña pero poderosa misión. No era solo él quien iluminaba su camino, ellos también estaban iluminando el de él. Y en ese intercambio, comprendió que este era el camino que lo llevaría más allá de los miedos que lo habían atado. Cuando se despidieron, un sentimiento profundo de unidad llenó el aire. Habían compartido más que palabras, habían compartido sus corazones. Al regresar a casa, estos pensamientos le danzaban en la mente. La luz era contagiosa, y en la simplicidad de un encuentro, la fe había florecido. Ya en su habitación, una paz indescriptible lo invadió. Cerró los ojos y agradeció en voz alta, sentía que cada palabra era un ladrillo más en el puente de conexión que estaba construyendo. De repente, una inquietud le cruzó el pensamiento: ¿qué pasará la próxima vez que nos reunamos? Con cada encuentro, la dinámica cambiaría. Las 3 palabras de su maestro resonaban con fuerza: practica, conecta, comparte. Juan supo que tenía que prepararse para el siguiente paso. Existía un universo de posibilidades, y él deseaba estar abierto a ello. Se dio cuenta de que la verdadera revelación estaba a un susurro de distancia, y cada elección que hiciera fortalecería su camino. Mientras contemplaba el vasto cielo estrellado, una pregunta surgió en su corazón: ¿cómo puedo ir aún más lejos en este viaje de amor y fe? La incertidumbre parecía un manto que lo cubría, pero en su interior, una pequeña chispa de valentía le decía que no temiera lo que venía. Nuevas experiencias lo esperaban, y el horizonte se llenaba de promesas maravillas. ¿Qué desafíos y bendiciones estaban a punto de cruzarse en su camino? La respuesta aguardaba al final de la próxima reunión, donde su comunidad y sus sueños se entrelazarían en un nuevo capítulo. El siguiente encuentro se acercaba, y la anticipación de Juan crecía con cada latido de su corazón. Sentía que algo especial estaba por suceder, una conexión más profunda esperando ser descubierta. En su mente, las palabras de su madre reverberaban: el amor se multiplica cuando se comparte. Esta verdad lo guiaba y motivaba en cada paso. Llegó al parque justo a tiempo para ver a sus amigos llegar. Esta vez, el aire olía diferente, como si el universo mismo estuviera conspirando para bendecir su reunión. La luz del sol pasaba entre las hojas, creando un mosaico de sombras danzantes en el suelo. Juan inhaló profundamente, sintiendo cómo la energía positiva lo envolvía. Hola a todos, saludó con una sonrisa amplia. Hoy quiero que hablemos sobre los desafíos que hemos enfrentado y cómo el amor nos ha ayudado a superarlos. A medida que cada uno compartía su historia, los relatos eran un testimonio del poder transformador de la fe. Rocío, una amiga de la infancia, relató una lucha personal con la ansiedad. Sus ojos brillaban con lágrimas mientras decía: no sabía cómo avanzar, pero al abrirme a ustedes, sentí que el amor me sostenía. Ya no estoy sola. Sus palabras resonaron profundamente en el corazón de Juan. Era una claridad que lo envolvía y lo hacía sentir conectado a un todo mayor. Eso es tan cierto, dijo Juan, notando que su voz temblaba ligeramente. Cuando estamos juntos, el amor nos empodera para enfrentar cualquier cosa que se nos presente. Nuestro temor se hace pequeño cuando confiamos en nuestra comunidad. La conversación fluyó con un ritmo natural, cada historia compartida era un punto de luz en el espacio que ocupaban. La risa y las lágrimas estaban entrelazadas, creando un ambiente de honestidad y vulnerabilidad.
El amor no solo se hablaba, se sentía en cada rincón. Juan se maravillaba de cómo lo que había iniciado como un simple deseo de compartir, se había transformado en una auténtica misa de amor y reflexión. ¿Y si nos comprometiéramos a hacer un acto de amor esta semana? Sugirió Juan, sintiendo un ardor en su pecho. Algo pequeño, que haga que alguien más sienta lo que nosotros estamos sintiendo aquí. Los rostros brillaron con interés. Las ideas comenzaron a brotar como brotes nuevos en primavera, llenos de vida. Mientras cada uno se comprometía a realizar su acto de amor, Juan sintió que su corazón se expandía. En ese momento, comprendió que la verdadera transformación se daría no solo dentro de él, sino a través de las pequeñas decisiones valientes que tomaran juntos. Al terminar la reunión, un profundo sentimiento de unidad les cubrió como un manto sagrado. Al regresar a casa, Juan se sintió ligero, como si las preocupaciones y temores se disiparan con cada paso. Se sentó en su cama, sin embargo, aún sintió la inquietud de lo que estaba por venir. Algo en el aire le decía que había más por descubrir en su viaje espiritual. De repente, recordó una antigua historia que su madre le contaba, la vez que un grupo de personas se unió para enfrentar un gran obstáculo, y cómo su amor mutuo les permitió descubrir fuerzas que nunca pensaron posibles. Juan se preguntó, ¿así seremos nosotros en esta búsqueda? ¿Podremos crear un impacto que trascienda nuestro pequeño círculo? La noche avanzaba y la luna llenaba el cuarto con su luz plateada. Mientras sus pensamientos flotaban, una idea poderosa se instaló en su corazón: necesito preparar mi espíritu. Hay algo más grande en juego aquí. La promesa de un nuevo amanecer lo llenó de emoción, y no pudo evitar preguntarse, ¿cómo será la próxima reunión? ¿Qué nuevos desafíos se enfrentarán juntos y qué bendiciones les esperarán en el camino? En medio de sus reflexiones, sintió que una respuesta se asomaba en el horizonte, llena de misterio y significado. El viaje apenas comenzaba, y la siguiente etapa pronto desvelará algo que no había imaginado. El día había amanecido radiante. Juan se despertó con una sensación de expectativa en el aire. Aquella sería la reunión más esperada hasta ahora. Había estado reflexionando sobre las historias compartidas, sobre el amor que se interconectaba como hilos de un mismo tejido, y sentía que había un propósito mayor en su grupo. La promesa de los actos de amor que cada uno llevaría a cabo llenaba su corazón de energía. Al llegar al parque, el ambiente parecía vibrar con una energía especial. Risas cercanas y el susurro del viento mezclado con el canto de los pájaros creaban una atmósfera casi mágica. Cada uno de sus amigos llegó puntual, su alegría era palpable, y al verse, las sonrisas eran la lengua de un amor que no necesitaba palabras. Era como si el sol brillara un poco más para ellos ese día. ¿Cómo les fue en la tarea que nos asignamos?, preguntó Juan mientras se acomodaban en un círculo, sus ojos brillantes de curiosidad. La emoción llenaba el aire mientras cada uno comenzaba a compartir sus experiencias. Rocío, aún llena de luz desde su última confesión, fue la primera. Decidí llevarle un café a una compañera de trabajo que siempre parece estar agobiada. No lo esperaba y su sonrisa lo decía todo. Me sentí tan bien al verla conectar nuevamente con la vida. Las historias se sucedían una tras otra, cada acto de amor tejía un relato más hermoso. Juan escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra como si fueran notas de una melodía sacra. Yo envié un mensaje a una amiga que no veía desde hacía tiempo, compartió Andrés. La llamé sin razón específica, solo para preguntarle cómo estaba. Lo necesitaba, y también ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas al recordar la conversación, y Juan se dio cuenta de cuán profundo era el impacto que estos pequeños gestos podían crear. Cuando llegó su turno, Juan sintió un impulso en su pecho. He estado pensando mucho en el miedo, en cómo a veces nos impide actuar. Así que decidí hablar con un familiar que siempre ha intentado controlarme, y le dije cómo me siento. Fue difícil, pero sentí que el peso de su opinión ya no me pesaba tanto. Hoy quiero compartir que ese diálogo trajo una nueva paz a mi corazón.
Sus palabras revolotearon en el aire y todos sintieron la fuerza de su valentía. La conversación giró hacia cómo el amor y la fe podían ser antídotos poderosos contra el miedo. Juan compartió de nuevo la historia que recordaba de su madre, sobre el grupo que había superado un obstáculo monumental. El amor compartido es como un estallido de luz en medio de la oscuridad, y juntos, podemos romper las cadenas del miedo, exclamó al final. La afirmación resonó entre ellos, y sus corazones parecían latir como uno solo. Sintiendo la energía que emanaba, Juan lanzó una pregunta que quedó suspendida en el aire. ¿Y si cada uno de nosotros se atreviera a enfrentar un miedo grande esta semana? ¿Algo que nos limite? Imaginemos lo que lograríamos si enfrentáramos eso juntos. Sus palabras llenaron el espacio de posibilidades, y todos asintieron, entusiasmados por el reto. La risa se mezcló con la emoción en el aire, y el grupo comenzó a intercambiar ideas. Juan observó a cada uno, y se sorprendió al ver cómo, juntos, estaban construyendo no solo un lazo de amistad, sino también una fortaleza que podía desafiar cualquier temor. Cuando se despidieron, el corazón de Juan se sentía como una fogata que nunca se apagaría. Caminaba hacia casa con el alma llena de luz, una chispa de esperanza ardía en él. Pero en el fondo, sentía que algo más lo estaba llamando, un eco divino que anunciaba que habría más revelaciones. Su mente danzaba con preguntas. ¿Qué sucedería cuando decidieran enfrentar sus miedos? ¿Qué lecciones y cambios presenciarían en sus vidas y en su comunidad? La curiosidad lo envolvía, y acordó que la próxima semana no solo se trataría de actos de amor, sino de enfrentar ese miedo que tanto había reprimido, un camino lleno de descubrimientos. Con la brisa suave acariciando su rostro, Juan sintió que el verdadero viaje apenas comenzaba. ¿Qué se revelaría en su próxima reunión? ¿Qué nueva dimensión del amor y la fe descubrirían juntos? La semana pasó como un susurro entre las brisas de la tarde y las risas que emergían de cada rincón del parque. Juan se sentía ansioso, la expectativa crecía en su interior como si cada día estuviera acumulando espíritu. La promesa de compartir sus miedos había sembrado en él una mezcla de emoción y temor. Así como un guerrero que afila su espada antes de entrar en batalla, Juan se preparaba para el desafío que le aguardaba. El día de la reunión llegó. Miró a su alrededor, sintiendo como el aire parecía cargado de energía. Cada miembro del grupo aportaba algo único a ese espacio especial que habían cultivado juntos. Al instante en que las miradas se cruzaron, una corriente de conexión se estableció, un lazo invisible pero potente, como hilos de amor que tejían una red de valentía. ¿Listos para enfrentar lo que nos frena? Preguntó Juan, una chispa de determinación en sus ojos. Sus amigos asintieron, los rostros serenos pero expectantes. Comenzaron por compartir sus historias, y la vulnerabilidad de cada uno era palpablemente ardiente. Yo decidí confrontar el miedo a hablar en público, confesó Rocío. Siempre me paraliza, pero esta semana me ofrecí a presentar un proyecto en el trabajo. Fue aterrador, pero al final, sentí que el apoyo de mi equipo me elevó. Una semilla de admiración floreció entre los amigos. Había un gran valor en superar obstáculos. Andrés, con una mirada profunda, añadió, mi miedo era más personal. Tenía que disculparme con alguien que lastimé sin querer. Fue difícil, pero el alivio y la paz que sentí después eso no tiene precio. Sus palabras resonaron, como eco de un testimonio que híbrido entre tristeza y esperanza se elevó por encima de ellos. Cuando llegó su turno, Juan sintió una presión en el pecho. Sabéis que hablar de mis sentimientos no es fácil para mí. Pero decidí enfrentar el miedo a ser juzgado. Compartí lo que siento con mis amigos más cercanos, y lo mejor fue que ellos respondieron con amor y comprensión. Me di cuenta de que el verdadero juicio es quedarnos callados y el amor puede romper cualquier barrera. La atmósfera se tornó más intensa, como un fuego que crecía con cada revelación. Esto no solo es un juego de valentía, reflexionó Juan, es un viaje que hacemos juntos, un camino de transformación que se nutre de la fe y el amor.
Con cada palabra, su espíritu se sentía más ligero, y el aire parecía vibrar en respuesta a su sinceridad, como si la tierra misma lo respaldara. Los murmullos de aprobación y asombro rodearon a Juan, y de repente, comprendió que ese encuentro no era solo un compartir de experiencias, sino un acto sagrado, un momentito divino en el que cada uno de ellos tocaba lo eterno. ¿Sabéis? Volvió a hablar, me siento invitado a hacer algo más. ¿Qué tal si durante esta semana formamos grupos más pequeños? Unos pocos pueden apoyarse entre sí, y así el amor se multiplica. ¿Qué opinan? El entusiasmo llenó el espacio. Ya no eran solo ellos enfrentando sus miedos, ahora eran un ejército de corazones vibrantes, dispuestos a compartir amor y fortaleza. La charla continuó, pero el latido de la fe se intensificaba, como si algo sagrado estuviera a punto de revelarse. Y así, cuando la conversación se tornó en risas y planes, Juan sintió que algo nuevo y poderoso estaba por surgir. Al despedirse, una profunda paz invadió su ser. La semana siguiente prometía ser un periodo de transformación, de encuentros sobrenaturales. ¿A dónde los llevaría esta nueva aventura? ¿Qué desafíos y bendiciones se manifestarían en su camino hacia la fe inquebrantable? Las estrellas comenzaron a brillar al caer la noche, y Juan se preguntó, ¿serían capaces de descubrir el propósito divino detrás de cada miedo que enfrentaran? Una sutil, pero estimulante curiosidad llenaba su corazón. La mañana del primer día de su nuevo camino amaneció con un sol radiante que parecía iluminar no solo el paisaje, sino también cada rincón del corazón de Juan. Una energía vibrante se sentía en el aire, los pájaros cantaban como si conocieran el secreto de la alegría que él llevaba dentro. Con cada paso que daba, su espíritu se llenaba de una expectativa palpable, como si estuviera atravesando un umbral hacia algo extraordinario. Esa mañana, Juan se reunió con Rocío y Andrés en un acogedor café que solían visitar. Se sentaron en una pequeña mesa en la esquina, rodeados de risas ajenas y el aroma seductor del café recién hecho. Era el lugar perfecto para su primer encuentro en grupos pequeños. Juan tomó la palabra, hoy quiero que compartamos con total libertad. ¿Cuáles son nuestros miedos más profundos y cómo podemos enfrentarlos juntos? La conversación fluyó como un río desbordado. Rocío comenzó a hablar de su miedo a ser rechazada. Sin embargo, a medida que relataba sus experiencias, una luz en sus ojos crecía. Quiero ser valiente. Quiero presentarme tal como soy, sin miedo a la opinión de otros. Los demás asintieron, sintiendo que sus propios miedos resonaban con lo que decía. Andrés, con esa mirada profunda que siempre llevaba consigo, compartió su anhelo de romper con las cadenas de la indecisión. Cada vez que tengo que tomar una decisión, me paralizo. Pero esta semana, le pido a Dios que me dé la claridad que necesito. Sus palabras eran un eco de un desafío común, y en su sinceridad, hallaron fuerza unos en otros. Juan escuchó, sintiendo como su propio miedo se desvanecía un poco más. Entre el café y las risas, se dieron cuenta de que el verdadero poder para enfrentar sus miedos no provenía de ellos mismos, sino del amor que se iban compartiendo. Hablar se convirtió en un acto sagrado, en una forma de rendirse al amor divino que transformaba cada palabra en un paso hacia la libertad. Mientras relataban sus inquietudes, una mujer mayor que pasaba por su mesa se detuvo, como si sintiera la energía del grupo. Niños, dijo con una voz suave pero firme, no podéis subestimar el poder que hay en la vulnerabilidad. A veces, el miedo es la puerta a la sanación. Mirad a vuestro alrededor, a todos los que están en este café. Todos luchamos, pero el amor que compartís aquí es un faro. Seguid brillando. Las palabras de la mujer resonaron en Juan como un eco divino. ¿Acaso la vulnerabilidad era el camino hacia la verdadera fortaleza? Esa reflexión brotó en su corazón como un nuevo despertar, y decidió que seguirían explorando lo que eso significaba en su viaje de sanación. La semana avanzaba y Juan sugirió que cada uno escribiera un pequeño compromiso, algo que cambiarían a lo largo de estos días.
Podemos intercambiar nuestras notas y hacer un pacto de apoyo, propuso. Así, cada uno dejó su miedo plasmado en palabras que ahora serían testigos de su valentía. Al final del día, al levantarse de la mesa, sentían no solo una conexión más profunda entre ellos, sino también con lo divino. La noche se asomaba con estrellas titilantes en el cielo, recordándoles la existencia de algo más grande. Mientras se despedían, una sensación de anticipación llenó sus corazones. ¿Se atreverían a descubrir el poder de la vulnerabilidad? ¿Qué cambios esperarían debajo de la superficie de sus miedos? La semana recién empezaba, y con cada día se prometían a sí mismos romper las cadenas que los ataban. Había un fuego vivo entre ellos, y muy pronto se darían cuenta de que su viaje de transformación apenas comenzaba. Pero, ¿cuáles serían los desafíos que enfrentarían en las siguientes 48 horas? ¿Qué secretos y revelaciones esperaban para ellos? El último día llegó, y con él una profunda sensación de expectación en el aire, como un canto a los nuevos comienzos. Juan despertó con la luz del sol filtrándose por su ventana, trayendo consigo un rayo de esperanza que iluminó su corazón. Había llegado el momento de consolidar todo lo que habían vivido juntos, de enfrentar sus miedos y recibir lo que el universo tenía reservado. Estarían listos para la prueba final que había estado aguardando en las sombras. Al encontrarse con Rocío y Andrés, notó que el ambiente era diferente. Cada uno llevaba en sus ojos la mezcla de emoción y temor que acompaña a un nuevo desafío. «Hoy es el día», exclamó con fervor, «es el momento de que enfrentemos lo que nos detiene y, al mismo tiempo, exploremos lo que hemos aprendido». Cada uno asintió, sintiendo en sus corazones que el amor que compartían se estaba convirtiendo en una fuerza imparable. Se sentaron en un rincón del parque que había sido testigo de su transformación. Las risas y murmullos de la comunidad los rodeaban, pero en su interior solo había un eco de unidad. Juan sintió que en ese espacio protegido, podían despojarse de la ansiedad y dejar fluir la vulnerabilidad. Hoy debemos compartir nuestras experiencias frente a nuestros miedos, empezó Juan. Vamos a dar un paso hacia lo desconocido, pero juntos. Rocío respiró profundamente. He estado pensando en mi miedo a ser rechazada. Esta mañana, decidí escribirme una carta de amor a mí misma, recordando todo lo que valgo. En vez de buscar la validación externa, quiero que el amor que siento por mí sea suficiente. Sus ojos brillaban de determinación. Andrés, sin dudar, compartió: hoy confronté a mi jefe sobre mis temores laborales. Cada día me sentía más incapaz de expresarme. Al final, todo salió bien. Él se mostró comprensivo y ahora tengo más claridad sobre mi camino. Cuando llegó el turno de Juan, la tensión se apoderó de él. Este último día, tomé un paso importante, hablé con mi madre sobre mi historia y mis miedos. Nunca fue fácil para mí abrirme, pero después de un buen llanto, siento que nuestras almas brillan más juntas. Aprendí que no debo cargar el peso de mis inseguridades solo. El grupo sonrió, sus corazones resonaban con una alegría comunitaria. Con cada historia, los miedos se desvanecían. Era como si la vulnerabilidad de cada uno abriera puertas hacia nuevas realidades. En ese momento, comprendieron que su comunidad era un refugio de amor y fuerza. Hoy propongo algo especial, dijo Juan mientras el aire vibraba con expectativa. Comprometámonos a ser los faros de luz para otros. Que cada acto de amor que realicemos en esta jornada se convierta en un testimonio vivo de nuestra transformación. Había algo distinto en su expresión, como si estuvieran parados al borde de un abismo de luz. Se miraron mutuamente, y exclamaciones de entusiasmo llenaron el aire. Desde ayudar a un vecino hasta ofrecer palabras de aliento a quienes cruzaran su camino, el compromiso se convirtió en un pacto inquebrantable. Juan sintió que estaban todos unidos, un vínculo de amor que no solo los conectaba entre sí, sino también con el universo divino. Al final del día, la comunidad se reunió en la iglesia para dar gracias por su viaje.
Juan observó a la congregación unirse, cada rostro reflejando la luz de una nueva revelación. Las velas titilaban en el altar, creando una atmósfera sagrada que parecía romper las barreras del pasado. Soy parte de algo mucho más grande, resonaba en su interior, con cada abrazo, cada palabra de aliento y cada testimonio de amor. Juan sintió como la paz inundaba su ser. Se dio cuenta de que sus miedos no eran monstruos a temer, sino maestros que guiaban hacia la unidad. El amor se convertía en un hilo conductor, ampliando sus corazones y conectando sus almas. Nunca subestimen el poder de compartir, comentó Juan al finalizar la noche, su voz era un susurro de firmeza y fe. Hoy me siento más fuerte, más vivo, porque no solo enfrentamos nuestros temores, sino que descubrimos que juntos somos invencibles. La comunidad aplaudió, el eco de su fe resonando en las paredes de la iglesia. Así concluyó el viaje de Juan, pero su historia apenas comenzaba. Había aprendido que la verdadera luz se encuentra al compartir, al abrazar la vulnerabilidad y a enfrentar lo desconocido con amor. Cada elección que hiciera, cada acto de bondad que compartiera, se convertiría en un testimonio de su viaje hacia un destino más elevado. La noche se desvanecía, pero la promesa de nuevas historias estaba latente en el corazón de cada uno de ellos. Esto es solo el inicio, pensó Juan. Y en su interior, sintió una acción divina que le recordaba que nunca dejaría de crecer en amor y fe. Su vida se transformaría en un faro que guiaría a otros hacia lo eterno. Ahora, querido amigo, este es el momento de mostrar tu apoyo. Si te ha inspirado esta historia, haz clic en el botón de suscripción ahora, para ser parte de nuestras próximas revelaciones de fe que transforman vidas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más corazones encuentren luz. Comenta tus reacciones sobre este final y comparte tus testimonios, cada palabra cuenta. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación de amor y esperanza. Hagamos juntos que esta luz brille aún más fuerte.